Buen día, nosotros les vamos a dar a conocer lo que es nuestro proyecto de base de datos, el cual lo elaboramos con la ayuda de varias herramientas que les vamos a explicar acá a continuación. Nosotros utilizamos lo que es este asistente, en el cual nosotros creamos el listener, que lo llamamos proyecto 1. Acá en Oracle por defecto trae el puerto determinado 1521, pero no podemos realizar un llamado hacia la misma base de datos. Entonces, para efectos de conexión, nosotros le configuramos a la otra base de datos el puerto 1525. Y acá nosotros realizamos paso a paso cada una de las configuraciones para que esto se pueda llevar a cabo. Y también adicional a eso utilizamos el asistente de actualización de base de datos para crear la otra base de datos, realizando los pasos que se indican acá. Entonces, para poder verificar nosotros los pasos que realizamos acá, podemos observar donde creamos el listener, que se llama proyecto 1, el puerto que tiene definido acá, que es el 1525, que les explicaba que es el que nosotros colocamos para efectos de conexión, y acá podemos ver nosotros el que trae predeterminado, que es el 1521, y acá está la configuración que se realizó para poder realizar la comunicación entre estas dos bases de datos. Acá podemos observar las dos bases de datos. En esta base de datos TempDB, que es la base de datos que nosotros habíamos utilizado como proyecto el año pasado, en el cual nosotros habíamos realizado el llenado de datos en base a los departamentos que se nos habían sido solicitados. Acá podemos ver las tablas del código postal, departamentos, municipios y país. Y acá nosotros, para poder diferenciar las dos bases de datos y no equivocarnos en realizar alguna instrucción en una base de datos que queremos y no confundirnos con la otra base de datos, le asignamos colores. Si podemos observar acá, la base temp está asignado con un color verde, que podemos ver acá en el nombre, y también acá en la orilla, donde nosotros podemos determinar sobre qué base de datos estamos trabajando. Y acá la segunda base de datos, que es la base prueba, que está realizada en base a un inventario, y acá podemos observar las tablas que se llenaron la información, y donde a continuación mis compañeros les van a estar mostrando a ustedes cómo se realizó el proceso de todo esto, ya en base a las peticiones del proyecto. Nosotros acá les asignamos un usuario a cada uno. Acá en la base de datos TEM, que tenemos asignado el usuario de Alan DB, y acá en prueba que tenemos asignado el usuario de Connie. Bien, en el proyecto se solicita la creación de DB-Links. Para esto se utiliza esta sentencia que podemos visualizar acá, este fragmento de código, donde nos dice que vamos a crear un link para conectar las bases de datos que tenemos existentes. Nosotros realizamos estos links no de esa forma, sino que nos fuimos a las bases de datos que tenemos acá. Por ejemplo, acá estamos en prueba y nos vamos hacia donde está enlaces de bases de datos, dimos clic derecho y nuevo enlace. Acá se crean los enlaces y le podemos indicar si va a ser público o privado. Si le quitamos el chequecito, eso indica que va a ser un link privado. Y pues acá lo ponemos el chequecito y va a indicar que es público. Acá el nombre de nuestro link. En esta casilla colocamos el usuario con el que se va a conectar hacia la otra base de datos y la contraseña. Y acá el nombre del servicio, que para la otra base de datos, en este caso nos conectamos con proyecto 1. Y acá no lo voy a crear pues porque ya lo tenemos creado. Si vemos acá tenemos el link
y nos tiene la descripción, que es público, el nombre del link, al usuario con el que nos vamos a conectar en la otra base de datos, el host, y cuándo fue creado, que fue creado el 24 de mayo. Luego lo mismo podemos ver en la otra base de datos, también se tiene creado un link, porque este link que tenemos creado acá nos va a permitir conectarnos desde la base de datos Alan hacia la base de datos de Connie, y no viceversa, ¿verdad? Entonces, para que pueda ser viceversa, tenemos que hacer el link en la otra base de datos también. Y acá lo tenemos creado, el DB Link Project 1, y se va a conectar hacia Connie, ¿verdad? Y acá tenemos la descripción. Entonces, para probar que estos links funcionen, tenemos acá unas consultas que vamos a realizar. Podemos ver que en esta base de datos yo tengo estas tablas, que es una base de datos de inventario. Entonces, en la otra base de datos tengo las tablas del proyecto del semestre pasado, que es de los departamentos. Entonces, ahorita voy a consultar la tabla del código postal que están en la otra base de datos. Y si podemos ver, acá nos está mostrando todos los códigos postales que tenemos registrado en la base de datos a la que nos estamos conectando a través de este link que tenemos acá. También podemos hacer inserts. En este caso tenemos aquí un nuevo insert para poderlo realizar en la base de datos de los departamentos. Vamos a insertar el código postal de Nicaragua, y acá nos muestra que ya se insertó la fila, los datos. Vamos a ir a la otra base de datos a consultar si se ha guardado esta línea, y si podemos darnos cuenta, no la vemos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una modificación desde otra base de datos, lo que debemos hacer es dar un commit, si no esta consulta que hicimos no la va a guardar en la otra base de datos. Entonces ahora le damos commit, y si regresamos a la base de datos anterior y le damos de nuevo consultar, ya podemos visualizar que sí se encuentra registrado el código postal que corresponde a Nicaragua. En el documento del proyecto también se nos pide que realicemos un update a alguno de los datos guardados. Entonces vamos a actualizar el nombre de El Salvador, que acá lo tenemos como San Salvador. Acá lo tenemos como El Salvador y lo vamos a actualizar a San Salvador. Entonces vamos a ejecutar estos sentencias. Ahí dice fila actualizada, y le vamos a dar de una vez commit para que nos visualice el cambio. Y lo volvemos a consultar y ya podemos ver el cambio realizado. Ahora vamos a hacer un delete también para ver que si podemos borrar datos de la otra base de datos. Y vamos a borrar el código postal, la línea que corresponde al código 503. Y le damos commit para que se genere nuestro cambio, y vamos a consultar de nuevo en la base de datos. Y si vemos, ahí lo tenemos en la tabla que generamos anteriormente. Ahora le damos volver con la consulta y ya no aparece. Siguiendo con lo que mi compañera dejó, también en los enunciados que solicitaban en las especificaciones del proyecto, se decía que usáramos sentencias PL/SQL, las cuales vimos dentro del curso. Y adicional a eso, tengo que también tocar el tema de sinónimos. El sinónimo es nada más ni nada menos que darle un alias a la conexión. Si el SQL, las instrucciones SQL para crear un sinónimo en Oracle es de esta manera: create synonym remote for
el código postal, que es la tabla en la que yo estoy haciendo consultas, y el DB Link, la consulta que me quiero conectar. Una vez creada esta, yo no lo voy a crear porque ya tengo una con este nombre. Me vengo aquí al apartado en la base de datos que estoy, que es prueba. Así que tengo un sinónimo en el Oracle Developer, me ayuda en esto, que se llama remota. Yo le agregué el nombre de sinónimo remote. ¿Cómo verificamos que esto funciona? Sencillo. Sin el alias, podríamos hacer este tipo de consultas. Yo ejecuto y perfectamente me trae el resultado de dicha consulta a través de este link. Una vez cerrando esto, con el alias quedaría de esta manera: el select from y el nombre de tu alias. Yo le di el alias remota. Entonces primero desconectémoslo y acá me da exactamente el mismo resultado. Entonces, un alias es para muchas veces para cortar nombres de nosotros, los cuales le dimos al DB link. Ahí se usan los alias que se llaman sinónimos. Como comentaban, también nos pidió que usáramos sentencias SQL. Por mi parte, yo creo una función dentro de la base que yo llamé temporal, la cual acá es esta función. La función que esta va a devolver es que al meterle yo el código postal de un municipio, él me va a dar el resultado. Entonces lo pondremos más adelante a prueba. Función nombre municipio, le llamamos función, va a recibir un código municipio y pedir un código postal, y él me va a retornar el nombre de un municipio a partir de dicho código. Entonces, hicimos uso de crear una función y poner variables de tipo type, que es del tipo de la especificación de la columna. Esto, como yo estoy dentro de la misma base de datos, al ejecutar esto yo creo una función. Yo estoy en temporal, entonces la función la podemos ver acá. Esta función yo la voy a llamar desde mi otra instancia de base de datos que se llama prueba, que es la conexión que tenemos, y ustedes ven que es de color morado. Punto importante a tocar es de que este tipo de datos en la conexión prueba no lo podemos realizar, puesto que el alcance de los enlaces no da hasta eso. Entonces, una vez ya creado, nosotros ya tenemos creada esta función, pasaríamos a prueba a ver si nos funciona. Entonces haríamos ejecutar y él me indicaría que yo le dé el código postal del municipio que yo quiero buscar. Entonces yo le doy 2507, que es el código postal de Mataquescuintla, donde yo vivo. Le doy play y me ejecuta el script del PLSQL y me dice el nombre de este municipio es Mataquescuintla. La funcionalidad es correcta. Programamos con un 2102 en este caso, 3, y me dice que el nombre es San Luis. Entonces, como usted podrá ver, ingeniero, sí se están conectando la base de datos prueba a la base temporal por medio de PLSQL. Entonces, aquí finalizaría nuestro proyecto, ingeniero. Eso sería todo.